Para manejar el tema de ordenamientos, vamos a seguir trabajando sobre el archivo con el que venimos haciendo los ejercicios. Entonces, esta es para recordar, los registros están en las filas, el registro muestra la información de un elemento sobre el cual queremos tener información, en este caso información de estudiantes. Entonces, y los atributos están en las columnas. Fíjense que en la primera fila están los títulos de cada una de las columnas. Y entonces aquí lo que podemos ver es el código del estudiante, el nombre del estudiante, el curso, las notas que éste tiene. Para hacer los primeros ejemplos donde teníamos cómo trabajar con operadores, pues hicimos el cálculo de nota definitiva utilizando la suma y la división, porque el promedio es la suma de los datos sobre el total de los datos, asumiendo que el porcentaje sobre la nota de la nota final de cada una de las notas es la misma. Pero acá lo que estábamos haciendo era cambiando ese formato y dándole un porcentaje distinto a cada una de las notas, en este caso 30, 30 y 40, ingresando los datos dentro de la función, y acá la misma cosa pero trabajando con unos datos que estaban guardados en otro lado. Y eso lo hicimos para trabajar el tema de direccionamiento absoluto o direccionamiento relativo. Entonces, esto para mirar el tema de operadores de comparación, y en estos operadores de comparación pues la idea era ver si había alguna diferencia entre los dos tipos de, porque aquí lo hicimos 30, 30 y 40, y acá para que viéramos que la importancia de manejar el contenido de lo que hay en la celda y no el valor, entonces hicimos un cambio y quedó 20, 30 y 50. Entonces al hacer un cambio, fíjense que aquí sigue siendo 30, 30 y 40, y acá pues es el valor que nosotros cambiamos. Y lo que hacíamos era mirar si las dos definitivas cambiaban mucho. Entonces tenemos ese valor que nos dice que es verdadero si es el mismo valor, y si es falso si los dos valores son distintos. Pero entonces la idea con esto es cómo hago para hacer ordenamientos. Para hacer ordenamiento, y antes y como parte de las definiciones, hay que recordar que Excel trabaja con un concepto en el manejo de datos que es el concepto de matrices. Si nosotros miramos, aquí tenemos los campos sobre los cuales estamos llevando información. Y acá los distintos datos de los elementos que queremos, en este caso de los estudiantes que estamos llevando el registro. Si ustedes se dan cuenta, eso es un rectángulo. La información siempre está trabajándose a modo rectángulo. Y como es un rectángulo, entonces el proceso es por columnas y por filas, y eso implica que el manejo es de matricial. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hago un ordenamiento o una operación, no tiene sentido que si voy a decirle que me ordene por la nota, me ponga primero las notas que son uno, luego las notas 2, y que me deje quieto los demás atributos, porque al hacer eso lo que estoy es cambiando los valores de los datos de cada uno de los registros. Es decir, le estoy colocando, por decir algo, un uno a Barry o a un uno. Imagínense que voy a subir los unos. Si subo este uno acá y solamente subo este valor, pues este uno lo voy a poner aquí. Es decir, que Barry ahora va a tener dos unos, uno en cálculo y uno en física. Y eso no es cierto. Entonces, lo que él debe hacer es subir todo el registro de datos. Es decir, este registro completo debería ponerlo en el segundo acá. ¿Por qué? Porque estoy ordenándolo por la nota uno. En ese sentido es que se habla de manejo matricial. Se busca una columna que es sobre la que se va a trabajar, pero el movimiento para hacer el ordenamiento es de todos los registros.
Y eso tiene una implicación. ¿Cuál es la implicación? Que cuando uno ingresa los datos la primera vez, tiene que asegurar que todos los campos tengan información, porque si alguno de ellos tiene espacio en blanco, entonces la matriz va a ir solamente hasta donde va hasta la línea, hasta la fila anterior a donde está el blanco. Y ya la matriz no es todos los datos, sino hasta donde va la información. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, la demora cuando se trabaja en Excel no es tanto la parte de análisis, aunque la parte de análisis tiene su complejidad obviamente, pero lo más demorado es que los datos todos estén ingresados y que estén bien, bien ingresados, es decir, atributos por columnas, registros por filas, y cada uno de los atributos, cada uno de los registros tiene toda la información. Eso implica que en aquellos puntos donde, por ejemplo, no hay dato, imagínense que este estudiante no presentó nota 2. Entonces tenemos que definir cómo se va a llenar ese valor allí. O se pone 0 porque no presentó, o se pone -1 porque no, porque está por definir, por ejemplo. Entonces tendríamos que definir esas cosas. ¿Quién define eso? Pues el dueño de la información. Y si nosotros estamos apoyando el trabajo de ingresar los datos para alguien que es el que se va a encargar de hacer la parte de análisis, pues con él tendremos que entrar a definir cómo se manejan los datos cuando no existe valor en ese campo. Bueno, entonces una vez que está eso, ya el trabajo de ordenamiento es fácil. Hay dos maneras de hacerlo. La primera manera es muy rápida y es, por decir algo, yo necesito mostrar la información organizada por curso. Es decir, que primero me aparezca el cálculo y luego la física, pues en el orden ascendente si es que lo quiero, o descendente, dependiendo de cómo la necesite. Entonces, ¿qué hago? Me ubico en el inicio de donde está el campo, es decir, en este caso en el título. Entonces yo quiero organizar por la variable curso. Me voy acá en este, acuérdense que tenemos la versión 2013. En la 2013 está en la carpeta inicio, y en la carpeta inicio está el icono de ordenamiento, mírenlo aquí. Le doy clic en ordenamiento y me sale un menú. En ese menú lo que le digo es si quiero ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces escojo el ordenamiento que necesito y le doy clic. Fíjense que automáticamente él me hizo el cambio, pero me cambió toda la información. Es decir, fíjense que aparecía aquí Barry, todos los registros de Barry, y ahora me aparecen todos los de cálculo, donde la información corresponde a cada uno de los estudiantes que vieron cálculo. Entonces el ordenamiento lo hace por esta columna, pero el movimiento lo hace de toda la fila para no modificar los datos. Esta es la manera rápida de hacerlo. ¿Cuál es el problema que tiene este ordenamiento? Que este ordenamiento funciona solamente por una variable, sea de mayor a menor o sea de menor a mayor, dependiendo de cómo lo necesite, fíjense. Pero a veces la información es tan compleja que uno quisiera organizarla por 2 o 3 variables. En ese caso, este formato no me sirve y tengo que utilizar, en esta misma opción, hay una que dice orden personalizado. Miren, este orden personalizado se utiliza cuando necesito hacer ordenamientos por más de una variable. Entonces vamos a intentar hacer eso. Digámosle que quiero primero ordenarlo por curso. Que esto va de, miren que aquí está de mayor a menor, yo le digo que no, que es de menor a mayor. Además, dentro de curso, entonces yo quiero organizarlo por nombre. Es decir, están los de cálculo, pero dentro de cálculo están las personas que comienzan con A, luego con B, luego con C, etcétera, etcétera. Y después, digamos que son estos dos, entonces no quiero nada más. En este caso me está sobrando este campo, entonces lo borro. Listo. Entonces tengo el curso primero y luego el nombre. Entonces él lo que hace es organizar primero por curso, es decir, me van a aparecer todos los cálculos y dentro de cálculo va a aparecer ordenado por nombre. Miremoslo. Fíjense, antes de hacer la operación, que él me marca todos los registros que van a ser
trabajados con esta estructura. Entonces yo voy a mostrarles hasta dónde va la información para que entiendan, perdón, estábamos diciendo que era por curso y dentro del curso por nombre. Entonces cuando le dé clic, él me va todos los registros que están marcados con la en azul son los que van a ser tenidos en cuenta para el proceso. Como yo estoy seguro, porque hice la revisión de todos los datos, que toda la información está, entonces la matriz va desde el primer registro hasta el último, entonces esta marca incluye todos los registros. Por lo tanto, le doy aceptar y entonces fíjense que él comenzó y me puso eh, el ordenamiento, creo que lo hicimos de mayor a menor. Miren, está de mayor a menor por curso y de menor a mayor por nombre. Entonces, miren, por esa razón está primero humanidades, que es el último curso, es decir, la H. Cálculo es el primero, luego debe aparecer aquí de último. Miremos. Miren que el último curso es cálculo. Pero si revisamos cálculo, que está humanidades, no importa. Fíjense que si este es el curso de cálculo, entonces primero dentro de cálculo me lo ordenó alfabéticamente por nombre de menor a mayor, es decir, primero la A, luego los estudiantes que comienzan por B, Barry, Bill, Bonnie, fíjense que está ordenado, luego por C, dentro del curso cálculo, ¿sí lo ven? Entonces, cuando necesito hacer ordenamiento por más de una variable, no me sirve este formato de aquí, sino que tengo que usar el orden personalizado. En la documentación dice que se permite hacer ordenamientos hasta por 52 variables. Entonces yo tengo la posibilidad de hacer ordenamientos de cualquier tipo y como se dan cuenta puede ser unos de mayor a menor, otros de mayor y hacer una combinación de ellos acá. Obviamente eso de qué depende de cómo necesito tener la información. Listo, esto es los temas básicos de manejo de información. En la siguiente unidad vamos a comenzar a mirar el tema de funciones.